Estamos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, del versículo del 21 al 26. Hechos capítulo 1, versículo del 21 al 26. Dice así: Hechos capítulo 1, versículo 21, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta hora. Venimos reunidos en tu nombre a glorificarte, a alabarte y a bendecir tu santo nombre, Señor. Para darte toda la gloria, Padre, y toda la honra, Padre, que tú te mereces, Señor. Padre, pidiéndote, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, que abra nuestro corazón, Padre, para poder escuchar, Padre, y entender lo que tu palabra dice, Señor, en esta hora, Señor. Y que tú continúes, Padre, glorificándote, Padre, por medio de nosotros. Que tú continúes, Padre, dirigiéndonos, Señor. Que tú continúes, Padre, hablando, Señor, enseñándonos, mostrándonos los misterios, Padre, del Evangelio, Señor. Para poder, Padre, exponer, Padre, tu palabra. Y que alguien más, Padre, sea restaurado, Padre. Que alguien más conozca, Padre, que tu Hijo Cristo Jesús es el Señor. Y, Padre, te damos gracias en esta hora, Padre. En esta hora, Padre, que finalizamos el capítulo 1, Padre, del libro de los Hechos, Padre. Te pedimos que nos des entendimiento, Señor, para poder exponer, Padre, tu palabra, Señor, y que tú te glorifiques. Todo te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues hoy vamos a estar viendo los últimos versículos del capítulo 1. Y hoy vamos a estar viendo, ¿verdad?, la elección, ¿verdad?, del que va a reemplazar a Judas. Entonces el tema de hoy, ¿verdad?, lo hemos titulado Edificando una obra que permanezca. Edificando una obra que permanezca, basado, ¿verdad?, en eligiendo, ¿verdad?, el líder, ¿verdad?, de lo que acabamos de leer ahorita aquí en la Escritura. Eligiendo el líder, ¿verdad?, de la iglesia, o eligiendo, ¿verdad?, el reemplazo de Judas, ¿verdad? Y quizás, ¿verdad?, podamos ver aquí en la Escritura, ¿verdad?, qué es lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Y por qué, ¿verdad?, el tema de edificando una obra que permanezca. ¿Por qué, verdad? Porque es claro, ¿verdad?, aquí en la Escritura que Judas no permaneció, ¿verdad?, en la obra, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahorita estamos viendo, ¿verdad?, lo que la Escritura enseña, ¿verdad?, que van a elegir a un líder, ¿verdad?, a un líder, ¿verdad?, para reemplazar a Judas. Y si miramos aquí los últimos versículos de Hechos, pues nos podemos dar una idea, ¿verdad?, de cuando comenzamos, ¿verdad?, en el capítulo 1 de Hechos. Y nos podemos dar una idea también, ¿verdad?, de las cosas, ¿verdad?, esenciales, ¿verdad?, que miramos más atrás, ¿verdad?, aquí en Hechos, ¿verdad?, que para poder elegir, ¿verdad?, un líder, para poder construir, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad?, que la iglesia somos nosotros, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia. Miramos que teníamos que obedecer a Dios, ¿verdad?, que era lo principal, era lo primero, pero también teníamos que orar, ¿verdad? También teníamos que orar. Entonces aquí miramos, ¿verdad?, al finalizar este capítulo,
estos principios bíblicos, ¿verdad? Que los nuevos creyentes ponen en práctica. El poner primero a Dios, ¿verdad? En todo lo que hagan y en todo lo que emprendan. Eso es, ¿verdad? Lo que llevó a la primera iglesia, ¿verdad? A que Dios hiciera cosas extraordinarias por medio de ellos, ¿verdad? Porque no se movieron conforme a su voluntad, sino se mueven, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad? Quiere hacer, lo que Dios dice, ¿verdad? No lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces aquí se hallan ellos, ¿verdad? Ya eligiendo, ¿verdad? Al que va a reemplazar, ¿verdad? A Judas, ¿verdad? A Judas. Entonces a lo largo, ¿verdad? De la historia hemos oído, ¿verdad? Hablar también, ¿verdad? A grandes hombres y mujeres, ¿verdad? Que miramos aquí en la Biblia, ¿verdad? Todas las historias que hemos mirado en la Biblia de hombres y mujeres, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Y nos damos cuenta que estos hombres y estas mujeres impactaron, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? Impactaron, ¿verdad? Sus vidas alrededor de ellos, ¿verdad? Impactaron, ¿verdad? Dios hizo cosas extraordinarias por medio de ellos, ¿verdad? Ya sea hombre o ya sea mujer, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por una simple razón, ¿verdad? Porque creyeron, ¿verdad? En Dios. Creyeron en Dios. Estuvieron, ¿verdad? Dispuestos no solamente a creer en Dios, sino a pagar, ¿verdad? El precio, cualquiera que sea, ¿verdad? La circunstancia o cualquiera que sea, ¿verdad? La situación que ellos estaban viviendo, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que miramos mediante la Escritura? Que Dios hizo cosas extraordinarias por medio de ellos. ¿Por qué? Porque aprendieron, ¿verdad? A poner a Dios primero, ¿verdad? En todo lo que hacían y en todo lo que emprendían. Entonces esto es lo que miramos aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los apóstoles, ¿verdad? Poner, ¿verdad? Al Señor primero, ¿verdad? Y orar y buscar por dirección, ¿verdad? Para que haya un reemplazo, ¿verdad? Al que va a reemplazar, ¿verdad? A Judas, ¿verdad? Al que no permaneció, ¿verdad? En el ministerio. Entonces aquí miramos, ¿verdad? Que ellos están escogiendo a alguien, ¿verdad? Que sea edificado, ¿verdad? Y que edifique para la obra y que permanezca, ¿verdad? En el evangelio, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos hablar, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Nos faltaría, ¿verdad? Para poder hablar, ¿verdad? A todos los hombres y mujeres, ¿verdad? De fe, ¿verdad? Que habla la Biblia, ¿verdad? Que habla Hebreos, ¿verdad? Y que vemos en otras descripciones bíblicas, ¿verdad? De Abel, ¿verdad? De Noé, ¿verdad? De Abraham y Sara. Podemos también, ¿verdad? Mirar a Moisés, ¿verdad? A Daniel, ¿verdad? A David, a Ruth, a Esther, a Débora, ¿verdad? A Josué, a los apóstoles mismos, ¿verdad? Miramos aquí, ¿verdad? A hombres, ¿verdad? Y mujeres, ¿verdad? De fe, porque también hay mujeres aquí, ¿verdad? Con los 120, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos leído todo el capítulo 1. Entonces el tiempo nos faltaría, ¿verdad? Para poder nombrar todos estos y poder mirar, ¿verdad? Las obras, las maravillas que Dios hizo mediante ellos, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos, la obra que ellos hicieron, ¿verdad? Tiene un testimonio. Tiene un testimonio que fue el legado, ¿verdad? Que ellos fueron dejando, ¿verdad? Durante generación en generación, ¿verdad? Y el legado de ellos, ¿verdad? Impactó, ¿verdad? Impactó la vida, ¿verdad? De la familia, ¿verdad? La vida de sus generaciones, ¿verdad? Impactó el mundo también, ¿verdad? El legado que ellos fueron dejando. Y han contribuido, ¿verdad? Ellos mismos. Cuando nosotros leemos, ¿verdad? Moisés, Abraham, Daniel, ellos han contribuido, ¿verdad? Al crecimiento y a la fortaleza, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Han contribuido, ¿verdad? A nosotros cuando leemos, ¿verdad? Si Dios, ¿verdad? Usó, ¿verdad? A ellos, ¿verdad? De esta manera porque obedecieron. Entonces, Dios nos puede usar a nosotros también, ¿verdad? Dios lo puede hacer, ¿verdad? A nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad? Nos humillamos, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Desea también, ¿verdad? Que cada uno de nosotros edifique una obra, ¿verdad? Que permanezca para toda la eternidad, ¿verdad? Por medio, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos ha llamado, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿verdad? Todo el capítulo 1, especialmente el capítulo 1, el versículo 8, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús les dice que los va a mandar, ¿verdad? A Samaria, Judea, ¿verdad? A todos los rincones, ¿verdad?
de la tierra, ¿verdad? Cuando les da Dios, les da la gran comisión. Entonces Dios nos ha llamado a impactar, ¿verdad? Nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras colonias, a todos los rincones de la tierra, ¿verdad? Todo lo que es el rincón de la tierra, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? De ir, ¿verdad? Para poder edificar, ¿verdad? Para poder exhortar, ¿verdad? Y para poder practicar, ¿verdad? La verdadera, ¿verdad? Fe cristiana, el verdadero, ¿verdad? La verdadera palabra de Dios, ¿verdad? Y poder impactar, ¿verdad? Otras naciones, otras lenguas, ¿verdad? Otras colonias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros aquí, ¿verdad? Lo que ellos ponen en práctica. Del versículo 21 al 23, miramos que ellos, ¿verdad? Dicen, es necesario, ¿verdad? Que de estos hombres que han estado junto con nosotros, ¿verdad? Todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo, o sea, que desde el bautismo de Juan, ¿verdad? Estaban con ellos, ¿verdad? Barsabas, ¿verdad? Que te venía por sobrenombre Justo, y Matías. O sea, que ellos estaban desde el bautismo de Juan con ellos y todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que miramos que es la permanencia, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Es la permanencia de ellos, ¿verdad? Entonces ellos edificaron, ¿verdad? La obra, ¿verdad? El único fundamento que está puesto, que era nuestro Señor Jesucristo, y permanecieron, ¿verdad? Matías, ¿verdad? Y Barsabas, ¿verdad? Permanecieron. Eso es lo que ellos miran aquí, ¿verdad? Del versículo 21 al 23, ¿verdad? Dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a ellos dos, ¿verdad? A José, ¿verdad? Llamado Barsabas, y a Matías, ¿verdad? A ellos dos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos aquí en la escritura? Es que el líder, ¿verdad? Tiene que asociarse, ¿verdad? Y unirse, ¿verdad? Y tener comunión, ¿verdad? Con otros creyentes por un largo periodo de tiempo, porque miramos que es desde el bautismo de Juan, ¿verdad? Hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, todavía ellos estaban con ellos. Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros aquí? Un líder, ¿verdad? Que debe estar asociado, ¿verdad? Y unirse, ¿verdad? Con los demás, ¿verdad? Creyentes, y tener comunión, ¿verdad? Con ellos. Es lo que miramos aquí. Definitivamente, ¿verdad? Lo que nosotros miramos aquí es que Pedro dice, ¿verdad? En pocas palabras, lo que Pedro dice, ¿verdad? Nos quiere dar a entender es que no tienen que ser, ¿verdad? Principiantes o nuevos creyentes. Los que ellos están apuntando, ¿verdad? A elegir como líderes, ¿verdad? Los que ellos han puesto, ¿verdad? Los que ellos han visto, ¿verdad? Y lo que han visto a Matías y a José, ¿verdad? Han visto su caminar, han visto su andar, han visto su hablar, ¿verdad? Que su lenguaje, ¿verdad? Se alinee, ¿verdad? Con su caminar. Entonces, básicamente podemos mirar aquí, podemos observar que es lo que Pedro, ¿verdad? Está observando, ¿verdad? Que entonces estos no son nuevos creyentes, estos no son principiantes tampoco, estos en otra forma, ¿verdad? De hablar, estos no son novatos, ¿verdad? En el evangelio, porque miramos aquí en la escritura que están con ellos desde el bautismo, ¿verdad? De Juan. Y luego los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hasta la ascensión. Entonces, ellos estuvieron por un largo de tiempo, ¿verdad? Con ellos. Entonces, ellos están mirando a alguien que está bien cimentado, ¿verdad? En la fe, en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un líder, ¿verdad? Si nos damos cuenta aquí, de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Pues un líder no puede ser escogido si no ha madurado, ¿verdad? En el Señor, porque su madurez, ¿verdad? Debe ser genuina, y su madurez debe de ser sincera, ¿verdad? Porque nosotros podemos mirar, ¿verdad? Lo que el apóstol habla, ¿verdad? En Primera de Timoteo, en el capítulo 3, ¿verdad? Él habla acerca, ¿verdad? De los requisitos, ¿verdad? Que debe tener un varón, ¿verdad? Aprobado, ¿verdad? Para el ministerio. De hecho, en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 6, él dice un nombre, ¿verdad? Dice, no un neófito, ¿verdad? Un neófito quiere decir un novato o un principiante, ¿verdad? Eso es lo que significa. El apóstol Pablo dice, no un neófito, ¿verdad? No sea, dice, que envaneciéndose, o sea, no sea, dice, que se llene de orgullo, ¿verdad? Y caiga en la condenación del diablo.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de los requisitos, ¿verdad? Para un varón aprobado, ¿verdad? Delante del Señor, o sea, para poder elegir, ¿verdad? Los líderes, ¿verdad? Entonces el líder, ¿verdad? Miramos aquí nosotros que el líder tiene que conocer al Señor. Tiene que conocer al Señor, no solamente decir yo lo conozco, pero tiene que conocerlo, ¿verdad? Personalmente. Tiene que tener un conocimiento, ¿verdad? Personal, ¿verdad? De Cristo Jesús. Tiene que tener, ¿verdad? La enseñanza, ¿verdad? De Cristo Jesús, ¿verdad? Y ser testigo, ¿verdad? Del poder de la resurrección. Porque nos damos cuenta que Él está desde el principio hasta su ascensión, ¿verdad? Y todavía sigue ahí, ¿verdad? En la espera, ¿verdad? De lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad? De la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces un líder, ¿verdad? Debe conocer, ¿verdad? Debe tener la enseñanza, ¿verdad? Y tener una íntima relación, ¿verdad? Con nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo y ser testigo del poder de su resurrección, ¿verdad? Entonces el líder no solamente debe saber, ¿verdad? De Jesús. No solamente debe saber de Jesús, ¿verdad? Sino que también, ¿verdad? Debe conocer, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Debe conocerlo, debe tener una relación, ¿verdad? Con Él, ¿verdad? Entonces no solamente, ¿verdad? El líder debe profesar, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Decir, Jesús, ¿verdad? Es el mismo, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Es el con el que yo camino. Jesús es el con el que yo adoro, ¿verdad? Pero si no es Jesús, ¿verdad? El de las Escrituras, pues no es el mismo Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Debe de estar, ¿verdad? Alineado, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y es el mismo Jesús, ¿verdad? Que profesamos, ¿verdad? Entonces, pueden decir, ¿verdad? Pueden profesar a nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad es Jesús, ¿verdad? El de la Biblia. Es Jesús, ¿verdad? El de la palabra. Pueden creer, ¿verdad? Que Jesús vive, pero también no lo pueden conocer. Porque de la única manera que puedes conocer a nuestro Señor Jesucristo es estudiando, ¿verdad? Orando y meditando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Él es la palabra. Es de la manera que lo podemos conocer. Es de la manera que hoy nosotros, ¿verdad? Nosotros no lo vimos, ¿verdad? Su caminar, su ministerio. Nosotros no lo miramos tampoco cuando resucitó. Nosotros tampoco lo miramos cuando ascendió. Pero nosotros, ¿verdad? Somos partícipes, ¿verdad? De la resurrección. Porque si no hubiera resurrección, pues no hubiéramos sido salvos, ¿verdad? Bienaventurados, Él dijo, ¿verdad? Los que creen, ¿verdad? Que no me han visto, pero que han creído, ¿verdad? Bienaventurados, ¿verdad? Entonces nosotros también somos participantes, ¿verdad? De la resurrección. Porque si no hubiera resurrección, no hubiera salvación. Esa es la gracia, ¿verdad? Inmerecida, ¿verdad? Esa es la gracia. Eso es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera ido a la cruz, no hubiera habido salvación. Porque el hombre por sí solo no lo podía hacer. Se necesitaba, ¿verdad? A alguien santo, ¿verdad? Y el único, ¿verdad? Fue nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia inmerecida. Ese es el regalo, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Entonces, un líder, ¿verdad? No solamente debe de conocer la historia, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, pero debe vivir la historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un líder, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Conoce la historia, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, sino que la vive, ¿verdad? Un líder también no camina en religión, ¿verdad? Porque Cristo Jesús no es religión. Cristo Jesús es nuestro Salvador. La religión no nos puede salvar. La religión no puede hacer la circuncisión en el corazón. El único que puede hacer la circuncisión en el corazón es nuestro Señor Jesucristo. Por eso a los primeros creyentes, ¿verdad? Se les decía los seguidores, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los de aquel camino, ¿verdad? Es lo que habla, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo 9, ¿verdad? Es lo que les decían, ¿verdad? Entonces no miramos aquí en la Biblia de religiones tampoco, ¿verdad? Porque Cristo Jesús no es religión, ¿verdad? Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es el Salvador, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Podemos profesar, ¿verdad? Religión, ¿verdad? Pero en verdad seguimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que resucitó, el único que resucitó de entre los muertos, el único que la muerte, ¿verdad?
no lo pudo retener, ¿verdad? El único que puede hacer la circuncisión, ¿verdad? En el corazón, porque Él no es religión, ¿verdad? Él es salvación. Entonces esto es lo que miramos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Miramos que ellos se están fijando, ¿verdad? En los requisitos, ¿verdad? Que debe de tener, ¿verdad? Que debería haber andado con ellos, ¿verdad? Participado con ellos, ¿verdad? Estar también, ¿verdad? En la resurrección, estar no solamente en la resurrección, pero también estar en los padecimientos, ¿verdad? En sus sufrimientos, ¿verdad? También. Porque de aquí en adelante, ¿verdad? Cuando empiecen ellos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros leemos la escritura, nosotros nos damos cuenta que ya Matías ya no se menciona más. Más adelante en la escritura ya no lo miramos que lo mencione. Pero la Biblia no nos dice qué pasó con Matías, pero podemos nosotros escudriñar, ¿verdad? Diccionarios, podemos escudriñar la historia, ¿verdad? Y lo único que he encontrado yo es que Matías, ¿verdad? Murió predicando el evangelio, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ahí en su misma tierra, ¿verdad? Entonces, pero nosotros nos fijamos aquí en la escritura, ¿verdad? Que ellos no solamente fueron participantes de la resurrección, sino que también de sus sufrimientos, también de sus padecimientos. Si lo negaron, a nosotros también nos van a negar. Si lo rechazaron, a nosotros también nos van a rechazar. Si lo vitrupiaron, pues a nosotros también. Si lo apedrearon, pues a nosotros también, ¿verdad? Entonces el enfoque debe de estar en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que he mencionado, ¿verdad? Son solamente distracciones, ¿verdad? Para perder el enfoque en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el autor de la fe, ¿verdad? Entonces, si Él pasó por todo esto, pues nosotros, ¿verdad? No somos la excepción. Vamos a pasar por situaciones también, ¿verdad? Entonces, el líder, ¿verdad? También, no solamente habla, ¿verdad? De testificar de nuestro Señor Jesucristo, sino que el líder testifica, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Pero también miramos, ¿verdad? Que no solamente, ¿verdad? Está dispuesto a dirigir a muchos, un líder. Pero un líder, ¿verdad? De un corazón genuino, está dispuesto a dirigir, aunque sean pocos en número. Un líder, aunque sea uno o dos, expone la palabra de la misma manera como si fueran 20, 30, 40, 50 o 100. Un verdadero líder, ¿verdad? Con un corazón genuino para exponer la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente la expone cuando hay mucha cantidad, pero también la expone, ¿verdad? Aunque sea uno, dos o tres, de la misma manera como si fueran multitudes. Entonces el líder debe estar dispuesto a dirigir, ¿verdad? Tanto a muchos como a poquitos, ¿verdad? En número. Entonces, no solo quiere, ¿verdad? Y un líder no solamente busca, ¿verdad? El poder de la resurrección, ¿verdad? Pero también busca, ¿verdad? Compararse, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo en sus sufrimientos, ¿verdad? En sus padecimientos y conocer, ¿verdad? Mediante los padecimientos y los sufrimientos por justicia, ¿verdad? Conocer, ¿verdad? El poder de la resurrección, ¿verdad? Mediante nuestros padecimientos. Es donde nosotros nos podemos decir, ¿verdad? Es donde experimentamos el poder de su resurrección, ¿verdad? Cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por circunstancias de la vida, que nos acercamos al trono de la gracia, a pedirle ayuda, el único que nos puede ayudar y sacar de las circunstancias de la vida, es donde experimentamos el poder de la resurrección. Que lo que Él dice, ¿verdad? Lo que está escrito, Él lo va a hacer. Entonces, ¿qué es la otra? ¿Qué es lo que más miramos, verdad? ¿Qué es lo que más miramos? Del versículo 24 al 26, ¿qué es lo que miramos? El versículo 24 dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, dice, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, ¿qué principio miramos aquí en el versículo 24? Que un líder, ¿verdad? Tiene que orar, ¿verdad? Que un líder, ¿verdad?
debe ser designado, ¿verdad? O debe ser designado o elegido, ¿verdad? Mediante la oración, ¿verdad? Mientras buscar, ¿verdad? La voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer aquí en la Escritura, Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón de cada persona, ¿verdad? El corazón, ¿verdad? De una persona no se puede ver, ¿verdad? Por otros, ¿verdad? Yo no puedo ver el corazón de ninguno de ustedes. Solamente Dios, ¿verdad? Lo puede ver. Solamente Él es el único que lo puede ver, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante, ¿verdad? La oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón, ¿verdad? Para poder elegir, ¿verdad? Al líder, ¿verdad? Entonces, el líder debe ser designado, ¿verdad? Mediante la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo Dios puede ver lo que hay adentro, ¿verdad? El hombre puede ser engañado. El hombre, ¿verdad? Puede ser burlado. Claramente lo miramos en la Escritura. Los primeros creyentes fueron engañados y burlados, ¿verdad? Por Judas. O sea, claramente lo miramos en la Escritura. Judas engañó a los primeros creyentes. Entonces, puede que podamos escoger un impostor. Que podamos escoger, ¿verdad? A alguien, ¿verdad? Que nos vaya a engañar. Como le pasó a los primeros creyentes. Entonces, por eso que es importante lo que acaban ellos de hacer, ¿verdad? Orar y buscar la voluntad del Señor. ¿Es Matías o es José, ¿verdad? Señor. Entonces, ¿para qué? Para no poder, ¿verdad? Equivocarnos y escoger, ¿verdad? Un impostor o quizás un creyente, ¿verdad? Carnal, ¿verdad? Porque si leemos nosotros Corintias, ¿verdad? Primera y segunda de Corintias, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo les hablaba dura a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios eran creyentes carnales, ¿verdad? Todavía estaban en la leche, todavía no maduraban, ¿verdad? Entonces, podemos caer en el error, ¿verdad? Eso, ¿verdad? De escoger, ¿verdad? A un creyente carnal. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos aquí? ¿Qué es lo que miramos? Que ellos empiezan a buscar el rostro del Señor en oración. No mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios conoce, ¿verdad? El corazón de la persona, ¿verdad? Dios sabe bien quién es el que va a ocupar y rellenar, ¿verdad? El oficio, ¿verdad? De Judas. Solamente Dios sabe quién es el que lo va, ¿verdad? A rellenar, ¿verdad? Este oficio, ¿verdad? Entonces ellos se encuentran, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? La voluntad de Dios para poder encontrar, ¿verdad? La voluntad de Dios, ¿verdad? Para el ministerio y para el apostolado, ¿verdad? Para que continúe, ¿verdad? La obra, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo les encomendó, ¿verdad? Para que continúe adelante, ¿verdad? La obra y para que continúen, ¿verdad? Que sean edificados, ¿verdad? En la obra, para que puedan, ¿verdad? Permanecer, para que pueda permanecer la obra y la obra siga hacia adelante, ¿verdad? Entonces, por eso es importante lo que miramos nosotros aquí, ¿verdad? Porque si nosotros leemos, ¿verdad? Juan en el capítulo 15, en el versículo 16, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? No me elegisteis, dice, vosotros a mí, sino que yo, dice, os elegí a vosotros. Y os he puesto, dice, para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto, dice, permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dé. Entonces, si Él nos escogió, vamos a producir fruto. Si Él fue el que nos escogió, ¿verdad? Vamos a llevar el fruto, ¿verdad? Si Él fue el que nos escogió, pues vamos a permanecer, ¿verdad? Porque es Él, ¿verdad? El que lo está haciendo. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Una fuerte lección, ¿verdad? Que la oración es bien importante para poder buscar la voluntad de Dios, para poder buscar el rostro de Dios y saber cuál es su voluntad, ¿verdad? Porque apartado, ¿verdad? De Dios, nada podemos hacer.
apartado de Dios, de la dirección de Dios, nos vamos a equivocar. Pero si buscamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y paciente, aguardamos en la voluntad de Dios, pues Dios lo va a hacer, ¿verdad? Dios lo va a hacer. Entonces miramos nosotros aquí en la Escritura, nos podemos imaginar, ¿verdad? Que Matías, ¿verdad? Fue el que escogieron, ¿verdad? Pero nos podemos imaginarnos, ¿verdad? Que Matías era disciplinado. Y Matías, ¿verdad? Perseveró en la doctrina, ¿verdad? En la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Podemos observar nosotros, ¿verdad? La disciplina, la fidelidad, ¿verdad? De Matías en el ministerio. Y permaneció, ¿verdad? Permaneció en la obra, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante, ¿verdad? Buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Escoger líderes o por cualquier circunstancia, ¿verdad? Que nosotros estemos viviendo en nuestra vida. Es importante buscar, ¿verdad? La voluntad de Dios. Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 13, Jeremías dijo así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces es importante, ¿verdad? Buscar a Dios con todo, ¿verdad? Nuestro corazón. Y si lo buscamos a Él, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, la Biblia dice que lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar la voluntad, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ya para terminar, ¿verdad? Les echaron, ¿verdad? Dice, suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. En realidad, ¿verdad? Le echaron las suertes, ¿verdad? La Biblia no especifica, ¿verdad? Qué fue lo que hicieron. Quizás pudieron tener una tómbola, ¿verdad? Pusieron los nombres ahí y escogieron el papel o algo. Yo me puedo imaginar que quizás pusieron una tómbola, pusieron los nombres de ellos dos y el que escogió, pues salió Matías. Pero en esto, ¿verdad? Podemos mirar la voluntad de Dios. En esto podemos ver la voluntad de Dios, porque Dios fue el que lo escogió. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque ellos oraron, ¿verdad? Ellos oraron. Ellos vieron, ¿verdad? Los requisitos que ellos rellenaban los requisitos para cualquiera de los dos, ¿verdad? Ser escogido. Pero ellos prefirieron, ¿verdad? En vez de decir José o Matías, ellos prefirieron, ¿verdad? Echar suerte, ¿verdad? Buscar la voluntad de Dios. Y el Señor, ¿verdad? Escogió a Matías. Amén. Vamos a orar.